place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Gracias por sintonizarnos hoy. Tenemos una visita especial. Se trata del pastor Walter Ruiz, que ha sido misionero adventista en Sudamérica y que ahora se desempeña como capellán en un hospicio. Y te damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor Rassi. Para mí es una alegría estar aquí con la audiencia de este programa y estamos aquí para poder contestar acerca de este lindo tipo de servicio. Bien, bien. Y vamos a hablar de un tema relevante, pero también delicado, porque tiene que ver con la atención emocional, espiritual, que se les brinda a las personas que se acercan al final de su vida terrenal. Y eso nos interesa a todos, a ustedes y a nosotros también, porque hacia allí nos lleva la vida. Y voy a comenzar con una pregunta básica. He leído que la palabra hospicio se refiere tanto a una filosofía como a un tipo de servicio especializado. ¿Cómo definirías tú el concepto de hospicio? El concepto de hospicio aquí en los Estados Unidos involucra la atención a los pacientes y a sus familias cuando ellos están enfrentando una situación de riesgo de vida. Normalmente el médico determina que este paciente tiene 6 meses o menos de vida de acuerdo a medidas y exámenes de laboratorio, y el médico refiere a este paciente a un hospicio. Y en este concepto de hospicio se atiende las necesidades físicas, espirituales, emocionales del paciente y su familia por un equipo multidisciplinario. Creo que incluso aquí has traído esa definición, puedes leerla que resume lo que estabas diciendo. Ok, es una definición de cuidado de hospicio, es el cuidado de pacientes terminales, es un tipo de atención especializada dirigida a pacientes con enfermedades con urgente riesgo de vida y sus seres queridos. Este cuidado comprende las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Es un cuidado total, ¿no? Holístico, por decirlo así, bien. Del paciente en esta etapa de la vida. Háblanos un poco de la historia de los hospicios. Estaba leyendo y conversando contigo que esta historia se retrotrae como 10 siglos antes, a la Europa medieval. ¿En qué eran los hospicios en ese tiempo? Es cierto, como a raíz de las cruzadas que empiezan en Europa ya por los siglos X, XI, empiezan a surgir esta necesidad de atender a los heridos que se generaban en diferentes batallas. Claro. Y empiezan a aparecer estas órdenes religiosas, militares, que empiezan a fundar estos centros de atención a estos dolientes, a estos heridos, y a eso se les empieza a llamar hospicios. Hay estas órdenes que se llaman la orden de caballeros hospitalarios, por ejemplo. Qué lindo. Y de ahí vienen las palabras en español que usamos también, el ser una persona hospitalaria, hospitalario, que atiende a las personas. Más o menos de ahí vienen las raíces de lo que es esta palabra. Muy interesante. Ahora, en los últimos 50 años, comenzando en Europa, en Gran Bretaña en particular, y luego viniendo a este país, empieza a resurgir este concepto y a enfocárselo tal como nos decías. Incluso trajiste aquí una definición de la misión de un hospicio. ¿Quieres leerlo, por favor? Sí, esta es la misión de un hospice, de un servicio de hospicio hoy día en los Estados Unidos. Y dice, por ejemplo, proveer una experiencia significativa y alentadora a nuestros pacientes y sus familias durante la etapa final de la vida. Así es. Qué momento delicado, ¿no es cierto? Es un momento delicado, es un momento en el cual una persona está enfrentando circunstancias difíciles, son sus últimos días, meses, semanas aquí en la tierra, y es un momento para decisiones, es un momento donde hay muchas cosas que pasan emocionalmente, físicamente, y la idea es darle un apoyo multidisciplinario, un apoyo total a la persona y a su familia en esta etapa. Bien. Ahora, tú eres pastor adventista, misionero. ¿Qué te atrajo a este tipo de servicio contemporáneo, moderno?
¿Qué te atrajo a ese tipo de actividad? Una de las cosas que me llamó mucho la atención en cuanto a este servicio fue cómo Dios dirige mi vida, A cómo ver. Dios dirige mi vida. Dios empieza a dirigir mi vida de una forma, yo trabajé en el Perú durante 17 años, Ujú. trabajé después en el Uruguay por 5 años. Por estas cosas de la vida, mi madre es ciudadana aquí en este país, así que decidí venir aquí con mi familia. Dios me abrió esa posibilidad y en este país yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Y empecé a pensar en añadir una carrera más a lo que yo ya era, un Ujú. pastor. Y empecé a hacer los prerequisitos para enfermería. Quería ver ahí cómo podía explorar ese campo. Ajá. Estudié anatomía y microbiología y estudié muchas cosas, pero como que Dios me dirigió la vida de tal forma que terminé entrando en la escuela de capellanes en el Ah, Hospital de Loma Linda. ajá. Y ahí empecé 2 años muy duros de entrenamiento Ajá. para empezar a entender este otro sistema de pastorado, este otro tipo de pastorado, la atención al enfermo, la atención a la persona que está Acercan- necesitada. y acercándose al final de la vida en muchos Y casos. ya después, ya cuando empiezo a trabajar como capellán de hospice Sí. o de hospicio, empiezo a ayudar a las personas en esta otra área también. De modo que se requiere un entrenamiento especial de capellán, mencionaste de 2 años, Ujú. y también algo más para ser un capellán de hospicio. Sí, lo que se necesita, por ejemplo, si una persona quiere ser capellán aquí en los Estados Unidos, uno tiene que haber terminado tener un grado de bachiller Sí. universitario, tienes que haber terminado una maestría en teología o en divinidades, como también se le llama, y tiene uno que haber, siendo ya pastor, haber postular a una escuela de capellanes. Ujú. Entonces, ya cuando en la escuela de capellanes te aceptan, empieza uno un entrenamiento por unidades. Cada, Entiendo. cada unidad es medio año Ujú. y uno necesita un mínimo de 4 unidades para empezar a trabajar como capellán. Son 1.600 horas de trabajo clínico, Ajá. de contacto con los pacientes y no es tan fácil ser un capellán acá. No, no, Sí, sí, no. sí, sí. Ahora, hablábamos de los lugares en que se presta el servicio de capellán de hospicio. ¿En qué lugares se presta ese servicio? Es interesante porque en español Sí. la palabra hospicio todavía se refiere a una institución que da un cuidado de salud. Sí. En el inglés como que ya se ha movido un poco esta definición y ahora se habla más de llevar el cuidado de la salud a la casa de la persona, llevar el cuidado de la salud al hogar de la persona para que esta persona pueda pasar esos últimos momentos en compañía de su familia, en compañía de sus hijos, rodeado de ese calor familiar y allí el equipo del hospicio va a darle este servicio de salud como un equipo grande que Ajá. está ayudando a la persona en ese momento especial de la vida. Y decías a la persona, a su familia, pero también lo prestas este servicio en algunos centros de rehabilitación, se me ocurre, ¿verdad? O en Sí, algún hospicio como institución. De modo sí. que hay un amplio campo de servicio. Sí, atendemos a pacientes en esta condición de hospicio, de Sí. los últimos 6 meses de vida, en diferentes instituciones. Pueden ser centros de rehabilitación, pueden ser casas de cuidado. Vamos a donde se nos necesita. Qué Es un bien. servicio móvil de Ya. atención médica, sí. ¿Qué relación tienes como capellán de hospicio con el personal médico, los médicos, los enfermeros, etcétera? ¿Tienes relación con ellos? Sí, directamente. Nuestros pacientes reciben una atención médica. Hay un médico que supervisa el tratamiento de ellos. Hay también enfermeras Ujú. que ven el cuidado de ellos desde el punto de vista físico en todos los niveles de enfermería. También tenemos trabajadoras sociales, como se le llama, que ven el lado de la comunidad, cómo Ajá. conectar al paciente y a su familia con recursos que pueden encontrar en la comunidad para obtener ayuda, para obtener apoyo emocional, psicológico, por ejemplo, en estos momentos que ellos están pasando. Y también tenemos el lado espiritual, que es lo mío, ¿no? Ahora, ¿cómo reacciona la gente que tú tratas cuando sabe que su salud no va a mejorar y que le quedan menos de 6 meses de vida, como dice? ¿Qué actitud tiene la gente? Sí.
Hay algo que se llama el duelo. Cuando el doctor le dice, sabes, te quedas 6 meses de vida o menos. Es una noticia que choca, que te plantea muchas cosas. Y uno empieza a pasar por un proceso de duelo. En este proceso de duelo se ha tratado de describirlo, tiene 5 estadios. No son siempre sucesivos. Pueden ser, todos se pueden presentar uno antes del otro, en simultáneo, pero en este proceso de duelo tiene 5 etapas que serían más o menos la etapa, por ejemplo, de negación. Hay una etapa cuando uno quiere aceptar lo que está pasando. Sí. Hay una etapa de ira, cuando uno se enoja con la circunstancia o te puedes enojar con Dios incluso, frente a lo que te está sucediendo, o con tu familia, con alguien, ¿verdad? Hay una etapa de negociación, hay una etapa de negociación en la cual uno empieza muchas veces a decirle a Dios, por ejemplo, si uno tiene una fe, Señor, si tú me salvas de esta, ¿no? Y yo voy a hacer esto, ¿verdad? O quiero cambiar mi vida, hay una etapa ya de depresión, cuando una persona se siente triste por todo esto que está sucediendo, y finalmente una etapa de aceptación, idealmente en un proceso de duelo normal, ¿verdad? Porque también hay el proceso de duelo que no es normal, que puede ser muy, muy triste. Esto realmente te toca de cerca. Entonces, vamos a hacer un paréntesis para ahondar un poquito más en este tema, así que no se vayan, que llega otra parte también que les va a interesar a ustedes y a mí y a aprender bastante. Así que quédense allí. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Qué bien que sigan en sintonía con nosotros y en este diálogo que estamos teniendo con el pastor Ruiz, Walter Ruiz, que es en la actualidad un capellán especializado en el servicio de hospicio. Y una pregunta que surge naturalmente es, tú tienes que atender a pacientes que profesan diferentes religiones, cristianos, musulmanes o ninguna religión, ateos. ¿Cómo te relacionas con esas diferentes perspectivas de la vida y el futuro después de la muerte? Es cierto, como capellán de hospicio uno se ve con mucha gente que tiene diferentes creencias o no las tiene. ¿No? Aunque siempre uno cree, puedes creer en un ser humano, en alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, la forma como nosotros nos relacionamos con estas personas es tratar de que estas personas estén lo más en armonía posible con sus creencias, lo más cercano a lo que ellos entienden para estar en paz espiritual. Eso es algo muy importante. Gracias a Dios los adventistas tenemos esta idea de que la salvación no le pertenece a una iglesia, sino que la salvación la provee Dios. Correcto. Entonces, sobre todo con los pacientes cristianos, con aquellos pacientes de diferentes denominaciones cristianas, como capellán adventista, ¿no? Sí. Soy un capellán, pero también soy un pastor adventista. Lo que yo trato es de que estas personas se acerquen lo más posible a Dios, que estén lo más cerca a Él, que hay un perdón también. Qué bien. Tanto el pedir perdón como otorgar perdón, la relación con la familia, todo esto, para que de esta forma la persona pueda estar fuerte espiritualmente ante la eventualidad de la muerte. ¿Les preguntas a la gente si puedes orar por ellos? Algunas dicen que sí, otros tal vez que no. Durante el día, la idea no es tanto forzarles el tema de la oración o de la lectura de la Biblia, sino que a medida que yo voy conversando, el paciente me va diciendo,
Por eso el tema de la capellanía no es tanto, no es algo que se pueda hacer así rápido. Ajá. Por eso requiere muchas horas de entrenamiento. A medida que yo voy hablando con el paciente se vuelve mi libro. Ajá. Yo empiezo a leer su vida, qué empiezo a bien. ver cómo él está, su Sí. contexto espiritual, su relación con Dios, con su familia, consigo mismo, con la sociedad. O sea, yo empiezo a descubrir, por eso es muy lindo compartir estas historias con los pacientes, Claro. ¿verdad? O con sus familias. Sí, sí. Entonces yo empiezo a mirar todo esto y les empiezo a hablar acerca ya de lo que es cómo ellos pueden, les empiezo a decir, por ejemplo, si me doy cuenta de que ellos son cristianos y veo de que son, ahí es cuando ya les empiezo a motivar, ¿no? ¿No sería lindo leer un poco más la palabra de Dios? Ajá. ¿Qué actitud tiene usted frente a la oración? Y de acuerdo a eso vamos hablando y puedo irles aconsejando, ¿no? Como un consejero espiritual. Bien. Para que estén cerca Bien. de Dios. Y tú hablas de la familia, porque la familia también enfrenta una serie de preocupaciones y tensiones, medio siguiendo la lista de esos 5 pasos. Uh-huh. ¿Qué reacciones observas de parte de las familias de estas personas que se acercan a la muerte? Hay factores culturales en el tema de la familia. Por ejemplo, hay culturas que tienen un innato rechazo a la muerte, la quieren disimular. Sí. Lamentablemente entre ellas la cultura hispana. Sí. Nosotros le tenemos miedo por ese inconsciente colectivo religioso que tenemos ahí en la mayoría de países latinos, pero la idea es, y esto hace que las familias pasen por el momento de duelo de una forma a veces difícil. Ajá. Entonces la misión mía es buscar de que haya cierta armonía, cierta comunicación, de que poco a poco las familias vayan encontrando la importancia de la vida, para que estas personas puedan ir también preparándose para el momento de la muerte más adelante. Y expresándole el cariño a esta persona que se va a despedir en poco tiempo. Sí. Claro, hablando de familia, yo te pedía que me trajeras una foto de tu familia y la estamos proyectando aquí. Dinos quiénes están además de ti. Está tu esposa también. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama María. Le agradezco porque me permite pasar a mi familia acá. Mi familia es mi red emocional de apoyo. Ajá. La verdad, sin ellos yo no podría seguir, sin su paciencia y cariño, yo no podría. Ahí está mi esposa, ella es María, ella es una enfermera. Todos nosotros somos peruanos, excepto la última chiquitita que es uruguaya. Ajá. De ahí viene Miguel, el que está al lado mío. Él es un estudiante en la Universidad Adventista de la Sierra. Ajá. Y está Marco, el más alto de todos nosotros, que está en el último año de secundario aquí en Loma Linda, y Natalia, que está también en la secundaria en Loma Linda, es la última, la más chiquita. Bien, linda familia, qué bendición, ¿eh? Gracias, felicitaciones. muchas gracias. Ahora, volviendo al tema que le diste hace un momento, tú llevas una carga emocional también, porque tratas con personas a nivel muy íntimo, espiritual, que sabes que van a morir. ¿Cómo mantienes tu propio equilibrio emocional? Hablabas de tu familia, del apoyo que te da. ¿Qué haces tú para no llorar en la muerte de cada una de esta gente? Sí, es bien difícil. En general, todos los miembros de un equipo de hospice, de hospicio, pasan por emociones muy fuertes. Todos, desde la enfermera. Yo tengo que ayudar a todos ellos y también tengo que ayudarme a mí. Y eso es lo difícil, Es fácil a veces ayudar a los demás, pero uno también queda impactado por las lágrimas, por el olor, por el mismo hecho. Yo he presenciado gente morir delante de mis ojos varias veces. Entonces uno ve esto. Hay gente que... He visto videos en YouTube, por ejemplo, de enfermeras de hospicio, que a veces ellas tratan de disimular esto y tratan de decir, no, la muerte es algo bonito, es lindo. Como adventista, yo veo la muerte como el último enemigo. Es algo terrible, horrible. Sí, señor. Lo trato de ver así y le pido mucho a Dios que me ayude a tener... recurro mucho a la oración. Recurro muchísimo a la oración. Qué bien. Recurro mucho a mi familia, a mis seres queridos.
a la iglesia, al calor de la iglesia también, hacer ejercicio físico. Tengo que ser un muy buen adventista, porque todo ese tema de los remedios naturales Sí. lo tengo que aplicar a mí mismo y es un constante, es una constante práctica de esto. Qué bien, aludías a este pasaje de la Biblia, el último enemigo que será destruido es la muerte, 1 Corintios 15, 26. De modo que aquí hay un concepto bien realista de la muerte. Es un enemigo, es un invasor, es el resultado de una traición, de desobediencia a Dios. Pero como cristianos tenemos una esperanza. Gracias a Dios. Que hay un Dios justo y misericordioso. Tú has dedicado ya 5 años, casi 5 años a este ministerio. ¿Qué has aprendido de esa experiencia? ¿Hay algo que te da satisfacción? ¿Qué has aprendido de este trabajo? Cuando veo la necesidad del paciente terminal, una de las cosas que me doy cuenta es lo importante que es lo que yo hago, ¿no? Hay mucha gente que me agradece mucho, ellos ya no tienen a veces contacto con sus iglesias, con sus pastores, pero ahí hay un capellán que ha venido para orar por ellos. Hay gente que está solita en el hospital, no tiene nadie que lo visite, y ahora aparece este señor que viene a hablarte de que es bueno estar en paz, de que es bueno valorar la vida que Dios te está dando ahora, ¿verdad? Que te viene a dar un ánimo. Y eso es lo que a mí me hace valorar realmente lo que yo soy un pastor, yo soy un pastor adventista, pero ahora siendo capellán tengo esta iglesita, ¿no? Ajá. Esta iglesita aumenta miembros y también Los pierde bien rápido. Fíjate. Pero mientras están ahí, mientras puedo hacer algo por ellos, mientras puedo orar por ellos, mientras puedo suplicarle a Dios, y yo tengo mucha certeza de que cuando Cristo Jesús venga me voy a encontrar con muchos de ellos. Qué cosa más linda. Sí, esta realidad de hacer frente con paz, como dices tú, a la muerte. ¿Has tenido alguna satisfacción en ese trabajo? Medio aludías a eso, el lograr que la gente a quien atiendes termine calma, aceptando esa realidad y teniendo esperanza. Supongo que eso te da satisfacción. Hay un tema de la soledad. Cuando uno se va a morir, pasa por la mente de uno, pienso yo, mucho la tentación de la soledad. Aquí estoy solo frente a esto que me está matando. Pero uno no está solo. Y ese es tal vez el mensaje que uno trata de llevar, ¿no? Estamos también, mucho de lo que nosotros hacemos no es tanto un consejo técnico, ya no hay tanto espacio para la doctrina, está más el tema práctico, el estar allí, el escucharte, el tomar tu mano, el ponerte la mano en la cabeza, el abrazarte, el sonreírte, el decirte que tienes a una paciente tienes una linda sonrisa, el que no estás solito. Aquí Qué estamos lindo. tratando de ayudarte para lo que venga, ¿no? Supongo que otra cosa también que trato de imaginarme, porque veo en mi futuro, no demasiado lejano, mi propia muerte, es el concepto de que hay una esperanza para el cristiano, para ustedes, mis amigos. Dios existe, Dios es misericordioso. A través de Jesús ha comprado la salvación eterna. De modo que, como decías tú, no estamos solos. Tenemos la compañía de un buen capellán de hospicio, pero además la presencia inmensa de este Dios que está con nosotros. ¿Quieres compartir alguna historia corta con nuestra audiencia de algo que tú recuerdas en forma impactante? Y yo muchas veces a la gente que trabaja conmigo, a las enfermeras, y cosa muy interesante, las enfermeras y trabajadoras sociales y todo este equipo que trabajamos con enfermitos terminales, la mayoría de ellas creen en Dios. Ajá. O creen o se convencen en el camino porque es tanto el sufrimiento que ven, pero también son tantos los testimonios de gente cristiana que frente a la muerte no pierde la fe, que frente a la muerte mantienen la paz, que frente a la muerte se agarran de las manos de Dios para pasar por este
drama doloroso de la muerte, no solo, sino con la mano fuerte en Cristo, que hay mucha gente que abiertamente o ocultamente, pero que desarrolla esa fe en el Señor. Eso es algo que me ha sorprendido. Yo trabajo en una compañía que no es confesional, Sí. es una compañía, ¿no? Privada, pero hay mucha gente allí que yo les digo, ustedes son como ángeles. Cada uno puede tener su creencia, pero nosotros le ayudamos a la gente en este momento. Somos como sus ángeles en este momento y estamos con ellos. Así que es algo muy bonito. Bien, estamos acercándonos al final. ¿Tienes algún pasaje bíblico favorito que resuena en tu mente que quieres compartir con nuestra audiencia? Cuando veo lo que yo hago, me acuerdo mucho de aquel pasaje en el Pentateuco donde aparece Moisés y Aarón. Cuando hay esta plaga, la gente está muriendo por aquí por allá y ellos se paran con incensarios para que la maldad, la muerte cese. Ajá. Y este pasaje me gusta mucho, porque me veo a mí en esto, ¿no? Yo tratando de orar y pedirle a Dios que tenga piedad de la gente y que los acompañe en este momento. Y me gusta muchísimo el de Apocalipsis 21, donde dice que un día no va a haber más muerte ni más dolor y que Dios va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Amén. Y esto va a ser así, y esto va a ser Amén. así. Y vamos a poder estar juntos en Cristo Jesús con el Señor para siempre. Esa es la esperanza del cristiano, que conoce a Jesús, que lo ama, que acepta su amor y su perdón y que se proyecta al futuro. Walter, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con nuestra audiencia. Que el Señor te bendiga junto a esta linda familia y que te mantenga en paz y siendo un misionero que acompaña a esta gente en las etapas finales de la vida. Oh, muchas gracias. ¿Cómo no? Que Dios le bendiga mucho. Gracias. Y a nuestra audiencia le recordamos que el Señor nos ha nombrado embajadores suyos, embajadores de su amor, de su perdón, de este cariño que nos debemos los unos a los otros, de esta capacidad de mirar el futuro con esperanza. Y que ese trabajo de embajadores lo hacemos en la casa, con nuestros familiares, lo hacemos en el trabajo, en el lugar donde estudiamos, en el vecindario. Esa relación de cariño Dios nos ha convertido en estos canales de amor, este canal de perdón, canal de esperanza. Y que el Señor los bendiga a ustedes en este vivir diario, que los bendiga abundantemente, porque la vida de cada uno de nosotros tiene sentido y tiene futuro cuando confiamos en Dios. Adiós.